Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPG Pathshala Spanish, Español. Estamos en el paper 15 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, primera parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado La esclavitud en América Latina. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia llamada la esclavitud en América Latina, con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras y una breve biografía de ellas del periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. En el presente capítulo se va a tratar del tema de la esclavitud que surgió en América Latina tras la llegada de Cristóbal Colón. Estas tierras inexplotadas ofrecieron la oportunidad de obtener títulos y riquezas a los españoles privados de ellas al conquistarlas. Pero la conquista y por ende la consiguiente riqueza se cobró alto costo para los indígenas y más tarde para los africanos. Una vez decayó la población indígena, el comercio de esclavos dio comienzo y esta esclavitud afectó no solo a América Latina, sino también a todo el mundo, en todos los aspectos de una vida humana. La historia del colonialismo hispánico en las Américas y la victimización de africanos y de indios que llevaron a cabo todavía sigue estando muy presente en los textos actuales. Las atrocidades infligidas por los españoles, quienes habían llegado en busca de oro y títulos, todavía generan mucha polémica. Estos no mostraron ni un ápice de empatía hacia los indios, extrayendo información sobre posibles lugares donde podían encontrar metales preciosos, oro o cualquier objeto valioso para el reino español. Además de la sed de riqueza, el hambre de poder les instigó a infligir atrocidades sobre los indios para mostrar su soberanía. Por otra parte, los europeos llevaron consigo nuevas enfermedades a las que los indios sucumbieron en gran número. Y los que sobrevivieron se enfrentaron a la usurpación y expropiación de sus tierras. Antes de la llegada de los africanos como esclavos para trabajar la tierra y realizar trabajos domésticos, la mayoría de los indígenas fueron esclavizados. Este hecho, entre otros, apunta a la necesidad
de hacer una evaluación de la naturaleza, de la expansión europea en ultramar. Los españoles eran casi totalmente dependientes de la mano de obra indígena en la mayor parte de sus colonias. La producción dependía totalmente del abastecimiento de esclavos para las plantaciones de azúcar erigidas en diferentes lugares de las colonias. Así pues, los españoles siguieron con la costumbre de aumentar sus riquezas a costa de los trabajos forzosos infligidos a los indígenas primero y a los esclavos africanos después. Al principio, estos fueron traídos de otras colonias españolas como las Islas Canarias. Los llevados posteriormente fueron transportados en mayor número desde el otro lado del Océano Atlántico, desde África Occidental. Los primeros esclavos fueron destinados a las minas de oro en la isla caribeña de La Española, que ahora se divide en los países de Haití y de la República Dominicana. En 1493, el Papa Alejandro VI dividió el mundo entre España y Portugal. El mundo fue dividido por una línea imaginaria que repartía el comercio entre España y Portugal. Por un lado, a Portugal le fue permitido explorar y comerciar en el viejo mundo, y por el otro, España fue capacitada para comerciar en el nuevo mundo. Esto fue diseñado para impedir el enfrentamiento entre los dos países europeos, ya que ambos habían empezado sus misiones exploradoras y ambas se habían proclamado supremacía naval. Puesto que el reino español poseía las Américas, para seguir con las explotaciones de las nuevas tierras necesitaban esclavos africanos para sustituir la cada vez más disminuyente población indígena. Pero a su vez, los españoles tenían restringido el comercio directo con África. Así que tenían que comerciar a través de los portugueses u otros países europeos involucrados en procesos comerciales con anterioridad para comprar esclavos africanos. El acuerdo contemplaba que solo Portugal tenía permitido el comercio con África. En 1518, el gobierno español introdujo el concepto de asiento, según el cual cualquiera que quisiera podía comprar una licencia
de comercio de esclavos a los mercenarios portugueses y suministrar por sí mismo esclavos a América Latina para abastecer a las nuevas colonias con mano de obra. Para obtener este asiento, el mercenario también tenía que pagar a los reyes de España. De esta manera, los titulares de licencias españolas tuvieron que organizar la entrega de los africanos esclavizados en conjunto con los comerciantes portugueses, ya que sus barcos no podían ir legalmente a África. Solo los portugueses tenían permiso para comerciar allí. Dado que España y Portugal estaban en ese momento en buenos términos, las disposiciones para la compra y venta de esclavos se hicieron con facilidad. El requerimiento de esclavos creció al mismo tiempo que se desarrollaban nuevas colonias. Nuevas expansiones de tierra eran taladas para extender las plantaciones de azúcar, a la vez que se exploraban nuevas áreas para encontrar minerías de oro y plata. En 1713 se puso fin a la guerra entre Gran Bretaña y España, y según los términos del acuerdo de paz, Gran Bretaña pasó a tomar posesión del asiento. Gran Bretaña ya tenía más poderes sobre la trata de los esclavos y tener esas licencias de los esclavos, importar los esclavos hacia exportar los esclavos hacia los países latinoamericanos. Según este contrato, Gran Bretaña tenía ahora que suministrar esclavos a las colonias españolas en América del Sur durante los siguientes años. Ya Gran Bretaña se hizo el gran poder y tuvo el monopolio de suministrar esclavos, de proveer esclavos traídos de África especialmente a las colonias españolas. En el sur de América y en Nueva España durante los próximos siguientes 30 años. En otro orden de cosas, algunas percepciones modernas de la sociedad asocian la esclavitud casi exclusivamente con los africanos y sus descendientes. La trata de los esclavos a América Latina fue especialmente con los países africanos y sus descendientes. La esclavitud era muy exclusiva en cuanto a traer a los africanos a los países latinoamericanos. Pero sin embargo, la esclavitud fue una imposición en la que tanto los africanos como los asiáticos o los nativos americanos fueron obligados a trabajar.
Esclavitud significaba la negación de la libertad de los que se consideraban esclavos. Pero la dureza de condiciones variaba enormemente de un lugar a otro, al igual que su esperanza de vida. Dependía de a dónde iban a llevar a esos esclavos a trabajar y también en qué condiciones del trabajo iban a tener esos esclavos. Este punto tenía mucha importancia también en su esperanza de vida y también en su salud. Jugaba un papel importante en mantener su salud sana y también el nivel de la vida. Había condiciones en las que esos esclavos tenían que trabajar en las minas, a veces dedicaban a los quehaceres domésticos, lo que era mucho más fácil, pero mayoría de las veces trabajaban en la agricultura, en la tierra, para trabajar la tierra, lo que era una de las fuentes más importantes de la economía de los españoles, para suministrar, para proporcionar la cosecha y el cultivo para todos los españoles que vivían en Nueva España. La minería era otro sector importante donde laboraban a los esclavos, traídos especialmente de África. Los indígenas y los africanos trabajaban en las minas, en las plantaciones de caña de azúcar, etc. Y también formaron parte de los ejércitos durante las guerras de independencia contra los colonizadores, ya que una vez surgió la honda ola de las guerras y los movimientos de la independencia, los esclavos y los negros se aliaron con los indígenas, con los pueblos nativos, para hacer la guerra de independencia contra los colonizadores, contra los españoles, los que habían practicado atrocidades desde hace años y una brutalidad que ellos padecían a manos de los españoles, del rey español. Su papel clave en las guerras es innegable. Así pues, los esclavos llegaron a ser unos pilares muy importantes para la economía y el desarrollo de las Américas. En un transcurso del año de 1820, el libertador Simón Bolívar, por la vía de un decreto 23 de octubre, decidió la confiscación de la hacienda Ceiba Grande, la liberación de sus esclavos. En 1821, en el Congreso celebrado en la Villa del Rosario de Cúcuta, nuevamente Bolívar suplica en pro de la abolición de la esclavitud. Simón Bolívar era uno de los grandes figuras del movimiento independentista que abogó la abolición de la esclavitud. Simón Bolívar, que tenía ideas progresistas de la independencia de las manos de los españoles, era
el primer personaje del siglo XIX que habló a favor de los pueblos esclavizados, de la gente esclavizada. Pero el Parlamento solo aceptó promulgar la libertad de vientre a través de la ley de manumisión, donde se contemplaba la libertad de los hijos de los esclavos nacidos a partir de tal fecha, aunque no gozarán de sus derechos civiles, sino cuando cumplieran los 18 años de edad. Se encuentra que en el año 1821, después de la batalla de Carabobo, el Libertador le otorgó la libertad de algunos de sus esclavos que aún poseía en la hacienda de San Mateo, situada en los valles de Aragua. Durante la última mitad del siglo XV llegaron con regularidad a la península ibérica los negros conquistados y comprados. Muchos, sin embargo, ocasionalmente fueron revendidos en África a cambio de oro. Los negros fueron considerados siervos en Portugal. Una vez cristianizados y casados con mujeres nativas. España no solo importaba de Portugal una cantidad de africanos en el siglo XV, sino también obtenían esclavos de sus cruzadas contra los moros en el norte de África. En 1474 el negro Juan de Valladolid fue probablemente el primero que dominó a su propio pueblo, bajo la autoridad de un poder superior. Fue considerado juez de todos los negros y mulatos, libres o esclavos, que estaban en la ciudad leal y noble de Sevilla, y todo el arzobispado de la misma. América continental mostró contradicciones en su devenir emancipador. La conquista y la colonia fueron empresas estatales. La corona controló todo el devenir durante 300 años. Imposición de la fe católica, colonización lingüística, monopolio de la tierra, propietaria de minas, recaudadora de impuestos y autoridades peninsulares delegadas. En la América española, las luchas de independencia supusieron, al decir, las revoluciones incolcusas. En ellas se evidenció la efervescencia de la Ilustración, la Revolución Industrial y el espíritu revolucionario inaugurado a finales del siglo XVIII con las revoluciones americanas y francesas de 1776 y 1789 respectivamente. En las Américas, la frecuente mención de la trata de los negros se dio casi desde los inicios de este continente. En 1505, a Obando, gobernador de la Española, le fue prohibido importar judíos, moros o recién convertidos, pero le fue permitido importar esclavos negros que habían nacido como propiedad de cristianos en España.
Después de recibir algunos, pidió que no se enviaran más, porque se habían escapado y aliado con los indios. La reina Isabel anuló el permiso, pero Fernando lo renovó después de la muerte de ella, y efectivamente comenzó la larga y triste importación de la mano de obra barata. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, marginados del poder político, tomaron el mando y bajo su batuta proclamaron las primeras juntas del gobierno y los cabildos abiertos. Así surgió el pensamiento anti-imperialista entre las élites criollas. En 1513, 30 negros ayudaron a Balboa en la construcción de los primeros barcos hechos en la costa del Pacífico. Por medio de Carlos V, en 1517, España entró formalmente en la trata de negros para trabajar en los ingenios y las plantaciones. La declinación rápida del número de indios y la opinión de que el trabajo de un negro vale más que el de 4 indios creó más demanda. Inglaterra percibió pronto la importancia de este nuevo comercio de carne humana. América Latina sucumbió. Sus riquezas naturales fueron explotadas y pueblos explotados. Ni oro ni plata alentaban la codicia. Minerales sin tanta nobleza los desplazaron. Estaño, salitre, cobre y productos cosechados en plantaciones y latifundios. El monocultivo se extendió por todo el continente. Azúcar, tabaco, plátano, trigo, cacao, café, caucho o ganado. Los países se transformaron en reductos de una plutocracia criolla que entregó su dignidad en pos de las migajas. El apelativo de repúblicas bananeras sirvió como referente para englobar sus clases dominantes y payas. Por lo general, la Iglesia Católica incorporó a los negros por el bautismo y les concedió el derecho de casarse, pero no tenía mucho interés en evangelizarlos, como sí sucedía con los indios. No convenía involucrarles las ideas evangélicas de la igualdad y la libertad cristiana. La Revolución Mexicana abrió una etapa cuyas reivindicaciones siguieron teniendo vigencia. Reforma agraria, nacionalización de las riquezas básicas, derechos sindicales y reconocimiento de la ciudadanía política. La Constitución de 1913-1917 marca un hito en el continente.